En el pueblo, cuando sacaban las cepas es la raíz ¿cómo se llaman las urces? El brezo. El brezo. Allí en el pueblo decimos urces, pero bueno, la historia o el libro lo llama el brezo. Pues tiene una raíz que es como una cosa así, pero con muchos bracicos, ¿no? Bueno, pues allí las sacan, los que tienen monte y van a sacarlas, pues te dicen, mira, tal día vamos a sacar las cepas, si queréis los cepines es estas raíces que dejan, que son raíces así gordas, no son, creas que son, solo cogen lo que es el tuco y lo otro lo dejan allí. Y bueno, y ese día pues nos habían mandado nuestros padres al monte a coger los cepines, porque nosotros como no éramos de allí, no teníamos nada allí. ¿Allí dónde? ¿En qué pueblo? En Carrizal. En Carrizal, vale. En Carrizal. Y entonces, pues... Entonces, ¿vosotros de dónde erais? Nosotros nacimos todos en Carrizal. Ah, bueno, ya está. Pero fue mi padre, pero que nosotros allí estábamos porque mi padre fue de maestro y se casó con mi madre que no tenía nada tampoco. Bueno, era hija de Carrizal de casualidad. Bueno, total, que nosotros entonces eran máquinas de esas de vapor que dan miedo verlas. Eran negras y venían echando un humo. Y pasaban por nuestro pueblo. Todo rodea el pueblo y pasa por Puente Almuey. Y bueno, y nosotros veníamos y vimos venir el tren y nos escondimos, porque venía a una velocidad de miedo y le teníamos miedo al tren, fíjate, nos escondíamos. Y cuando ya habíamos atravesado la vía y veníamos por el campo y decíamos, uy, qué de luces se ven allí para allá de Puente Almuey, ¿qué pasará que hay tantas luces? Veíamos unas luces y claro, ya oímos llamarnos, que nos llamaban, Amable, Marucha, Pilar. Eran mis padres que iban a buscarnos porque había habido un descarrilamiento. El tren paró en Guardo. Sí. Es lo que se supo entonces, Paró en Guardo y se bajaron los maquinistas y era la fiesta, no sé si era un 23 o 21 de septiembre. Y se habían bajado, habían bebido y ya cuando pasaron por donde nosotros estábamos, ya el tren le teníamos miedo, pero ese día nos escondimos más porque le vimos que pasó a una velocidad y entonces paró en Puente Almuey y arrancó. Pero esto se conoce que iban un poco el maquinista y el fogonero, me parece que le llamaban entonces. El fogonero era el que echaba el carbón a la máquina. Y entonces hay una trinchera es una cosa alta que hay al lado de las vías. Y se había empotrado contra la trinchera, sí. La trinchera. Contra la pared, vaya. Claro. Entonces ya se supo. Y donde descarriló era término de Carrizal. Y se mataron los dos maquinistas. Ya no sé si habría más heridos o qué, pero bueno, yo de lo que oí siempre contar fue de que se habían matado, bueno, y lo vimos después. Y les llevaron a la ermita, al portal de la ermita de Carrizal, que hay un callejón que antes bajaba mucha agua, ya te lo dije el otro día, y ahora lo han encauzado al río y está todo de cemento. Sí. Bueno, pues les llevaron allí, pero entonces pasaba el agua, Había agua cuando llovía, bajaba toda allá del monte y entonces pues les llevaron allí y al día siguiente fueron los forenses a hacerles la autopsia. Y nosotros, como éramos chavalejos, tendríamos 8 o 9 años, pues a la tos a fisgar allí a ver si podíamos ver algo. Y yo de lo que lo recuerdo porque lo he contado alguna vez, siempre lo conté porque lo vimos y les vimos que allí fumigaban, cogían un sierro, como una sierra, y le cerraban lo que es la tapa de los sesos, así, todo así, cerraban.
para hacerles la autopsia. Ya ves, se murieron pues de golpe. trompado que se había. Y fue lo que hubo, yo no vi más. Y ya cuando ellos, fíjate, dicen, ay Dios, a ver si les ha pillado por ahí. Ellos iban, claro, a buscarnos a nosotros porque tenían miedo que nos hubiera... Como sabía que venían, entraron a esa velocidad en Puente, pues dijeron a ver si les ha pasado algo y por eso iban a llamarnos. Y ya cuando dijimos, estamos aquí, ¿estáis bien? Sí, bueno, pues hala, vamos para casa, vamos a bajar. Y pasaba ya por un alto, por el puente del campo lo llamábamos. Y pasaba, empezaba por allí y acababa por el otro lado, o sea, atravesaba todo, no Carrizal, sino término de Carrizal. Teníamos una tía, la madre de Nenita y de esas, era carnicero, el padre de estas era carnicero y vivía allí en Carrizal. Y Tiva siempre que iba a nuestra casa, si llegaba a la hora de comer y habías dejado el corito del tocino, se lo comía. Venía de comerse en su casa y venía a nuestra casa y si habías dejado el tocino, la piel del tocino, comías lo que es la grasa, ¿no? Mojabas pan allí, que estaba más bueno aquello, y comía eso. Y mi tía Rosalina, pues mi tía Rosalina era muy maja. Recogía a todos los pobres que andaban pidiendo por allí, a todos les decía, no durmáis en la calle, les dejaba dormir en la cocina por el invierno, que a lo mejor llegaba un pobre ya tarde a pedir y le decía, pero ¿cómo andas tan tarde, hombre? Ya sabes, en los pueblos antiguamente tenías la puerta abierta para todo Cristo, no es como ahora que cierras con llave porque te pueden robar, entonces no había esas cosas. Que mi tía Rosalina pues les daba ¿qué hay para merendar? Dice, ya lo sabéis, pan y cebolla. Y al poco rato volvían otra vez y dice, dame otro cacho de pan. Y dice, uy, tómalo, que no tenéis más que vicio. Y les echaba de él. Joder. Que no tenéis más que vicio. Sí, eso es la pura. Lo he oído toda la vida en mi casa. Mi tía Rosalina era así. No, que no hacía más que llorar, estaba todo el día llorando, por la noche. ¿A todas horas? Despertabas por la noche, o nosotros éramos muy niños, pues dormirías, me imagino, pero yo la oía decir a Marucha, madre, no tanto llorar y mire por los hijos, que tiene muchos hijos. Y madre, ay, hijas, sí, pero yo, eso, y bueno, y cuando al principio mataron a mi padre, a media guerra se murió una hermana de mi madre, que era la que nos mandaba de Bilbao. Una hermana de mi madre estaba casada con uno que era maquinista de la estrecha, de la que va a Bilbao, de Puente Almué. Sí, la vía estrecha. O desde León, vamos. Y siempre nos mandaban mejillones, cosas que no las veíamos nunca, naranjas, que tú qué crees que vemos como ahora vemos las naranjas todos los días, el zumo. Ya me supongo. Entonces no había nada, nos mandaban pues de eso. Nos lo dejaban en la estación y nos pasaban aviso que fuéramos a buscarlo. Siempre nos estaban mandando cosas. Y me acuerdo que los chicos, cuando venían los mejillones, pues lo que hacíamos todos, cogíamos las cáscaras y para jugar con las cáscaras de los mejillones. Y todo el día estaban allí a la puerta, oye, ¿por qué no me das una cáscara de mejillón? Tú fíjate qué miseria había, Bueno, una cáscara de mejillón. Para jugar. Para jugar. Y esa tía, esa hermana de mi madre, Sí, la de Bilbao, sí. la de Bilbao, tenía un hijo que era motorista de la policía, ¿no? ¿De la Guardia Civil sería? ¿O de qué era? No era Guardia Civil, era... ¿La Guardia de Asalto de esos o algo? Sí, de esos, pero No sé, iba no en sé. una moto. Y resulta que se mató tenía un... Bueno, se mató. Le trabó la cuerda de la bota en no sé qué chisme de la moto y se cayó y se esnucó. Bueno. Y dejó un niño, cuyo niño se le murió la madre y quedó
¿Se murió la madre? ¿Por qué se murió la madre? Porque se murió. Se murió la madre de la criatura. Sí, sí. No sé si fue al dar a luz o lo que Pero fue. se murió el padre y se murió la madre. Se murió el padre y se quedó. Y luego las dos abuelas Sí. a luchar Por el niño. por el niño. ¿Y qué? ¿Y quién ganó? Y claro, y reñían, tuvieron juicios y todo, y claro, igual podía ir para el padre que para la madre, vamos, Sí, para claro. unos que para A otros. ver. Fíjate, y después esos por fin quedó con la madre que estaba en Burgos, que era en Burgos. Y cuando fuimos nosotros, fíjate, de viaje de novios no, después de venir de viaje de novios fuimos a ver a mi tío Luis, un hermano de mi padre que estaba de practicante en Logroño, Sí. y fuimos a verle. Y fuimos a Burgos. Digo, pues vamos a Burgos a ver si vemos al niño de David, que se llamaba David, el hijo de mi tía. Y llegamos al portal y no nos atrevimos a subir, como no le conocíamos, ni conocíamos a los abuelos, ni conocíamos al chico. Y subimos ahora a ver si qué decimos, que somos primos, y que como ellas tuvieron mucho riñeron mucho, discutieron mucho, lucharon mucho las dos por el niño, pero o sea, al final se le dieron a la familia de ella. Sí, Marucha fue la que la tocó, con 14 años la tocó de todo. Y todo era que estudiáramos. ¿Tu madre? No, tu hermana. No, Marucha. Y había en León, había un sitio que lo llamaban Amigos del País. Y allí podías ir a clases, no te costaba ni 5 céntimos. Allí podías ir gratis a todo, a geografía, a historia, todo. Allí había profesores de todo, era para todos, ¿eh? Igual ricos que pobres, que allí iban todos. Era, no sé, ahora sí existirá eso. No. Y bueno, total que... No, eso no existirá. No, ¿qué va a existir ahora? Nosotros, como podíamos estudiar, porque como éramos hijos del Ministerio de Educación, pues nos pagaban los libros, nos pagaban las matrículas. Y claro, Marucha dice, ¿y por qué? Pues tenéis que estudiar todos, porque para eso padre era maestro y nos lo pagan, nos lo dan todo gratis. Y ya al final solo estudió Marucha, que hizo profesora mercantil, y yo que hice lo del peritaje, perito mercantil. Ella hizo perito mercantil y después fue a Oviedo, a Gijón, a hacer el profesorado, que lo hizo con Carmina, la de Chencho, también era profesora de eso. Y Pilar hizo taquigrafía, fíjate. A Pilar le gustaba mucho la taquigrafía. ¿Y los dos, Amable y Gustavo? Y a Amable, pues hacer picias. Y Gustavo, pues, bueno, después ya de que iban a la escuela, fueron a la escuela hasta que tenían la edad que era entonces, ya no me acuerdo qué edad era hasta qué edad iban los niños a la escuela. Sí. Yo creo que entonces iban hasta los 14, porque yo me acuerdo que empecé el peritaje y acabé con 21 años, me parece. Y acabé el peritaje, hice la reválida, y cuando me acabé la reválida, pues mi tía Rosalina estaba muy mala y decía a mi madre, hija, debías de ir a la Arcina a ayudar un poco a tu prima, porque la hija mayor de mi tía era pura y era modista y tenía un taller de costura y venían las de todos los pueblos allí a... ¿De las cosieras? Sí, y me marché a la Arcina. Y estando allí se murió mi tía. Marucha ya sabes que se quedó en la cámara, que la dejaron, o sea, por mediación de ese sobrino de mi madre, que era teniente, conocí allí en la cámara,
pues entró allí a aprender a teclear la máquina, porque entonces cobraban mucho por... ¿Y ya era profesora mercantil? Sí, hombre, ella ya había acabado. Y se quedó allí en la cámara. Y bueno, y la llamaron a Marucha, porque Marucha había estado... A Marucha no le gusta mucho que cuente esto, pero como ella ya no se entera de nada, pero la pobrecita, con 14 años, cuando llegó a León, la tocó tirar por todos adelante y se puso a servir en casa de un farmacéutico que estaba el padre Isla. Y por el verano iban a un pueblo que se llama Órbigo. Órbigo, sí. Tenían allí una finca, iban allí, la mujer de este era muy mala, era una tía exigentona de esas señoritonas que no hacían nada, y la hacía lavar unos baldaos de ropa a mano en el río, donde fuera. Entonces no había lavadoras, claro. Y dice, bueno, que trabajó mucho la pobrecita, pero como ella trabajaba y estudiaba, pues resulta que los hijos la querían mucho, a Marucha. Bueno, tanto es así que tenían un hijo que se llamaba don Justo Vega, que el otro era farmacéutico y este otro era médico. Este que te digo yo, Justo. Y era el presidente del colegio de médicos. Entonces... ¿Eran hijos de esa señora? Sí. Pero decía, la mala es ella, dice, ellos son todos buenas personas, pero ella es mala como un demonio, que la hacía trabajar muchísimo, que ni descansaba ni nada, ella hacía todo a trabajar y no pares, y todo esto y el otro. Total, que entró Marucha, bueno, y este señor pues se acordó de Marucha y se lo dijo, la llamó y se lo dijo. Dice, oye, ¿no querrás venir aquí al colegio de médicos? Dice, porque va a entrar plantilla nueva, porque de entonces allí faltó mucho dinero. Antes de entrar nosotros, que nosotros entramos por eso, porque faltó mucho dinero. Y echaron a los que había, ¿no? ¿Eh? Y echaron a los que había. ¿Qué? Que echaron a los que había, digo. Claro, echaron a los que había menos a la mecanógrafa, a Pepita, a esa no la echaron. Pero a los demás todos, el conserje, los que había en la oficina, todos. Y no se supo lo que había. Vinieron de Madrid, abrieron la caja, una caja que teníamos fuerte, pero de esas de mano, que la llevabas para allá y para acá. Había allí, no sé lo que había, no sé, nada, una miseria era lo que había. Pero allí había habido algo que nadie supo qué había pasado. Tuvieron que venir de Madrid, vino el presidente del Consejo General de Médicos y lo estuvieron arreglando y dice, bueno, pues plantilla nueva toda. Y entonces le llamó a ese señor, se acordó de Marucha y se lo dijo y dice, mire, no, dice, yo lo único que puedo hacer, dice, es echarles una mano. Dice, hasta que encuentren ustedes otra persona. Y yo no puedo, dice, no puedo ir. Y la dijo, oye, ¿tú no tenías una hermana que estaba estudiando peritaje? Y dijo, sí, dice, ya terminó. Dice, ya terminó, y dice, sí. Dice, ¿y dónde está? Dice, pues está en La Arcina, dice, en un pueblo, dice, porque ha ido a cuidar a una tía mía que estaba mal, que se había muerto, pero ha ido... Y está allí en el pueblo. Y dice, pues llámala que venga. Y me llamó. Y fue como entré yo en el colegio de médicos. Aunque después hicieron oposición, porque faltaban una para vender certificados, que entonces se vendían los certificados médicos en el colegio de médicos. Después ya no, después ya les vendían en los estancos también, pero... Sí. Entonces solamente era en el colegio, querías un certificado y tenías que ir. Así que pusieron una... solamente para vender. Y otra, yo para hacer las nóminas de los médicos, que eran 300 y pico. Madre mía. Y ves que entonces era asistencia pública domiciliaria, se llamaba. Sí. APD. Se llamaba.
y había pues eso, muchos, había una nómina y entonces pues bueno, hubo una oposición, se presentaron 21, éramos de las primeras que trabajamos nosotras, de mujeres, ¿No crees ¿Pero que hubo una había? oposición para qué? Para las plazas que había allí. Ah, bueno, sí que... Claro, porque lo había... ¿Y tú te tuviste que presentar o algo, no? Sí, yo también sí. me presenté, claro, pero solamente podían coger a 2. Pero una tenía que ser huérfana de médico. Bueno, como yo ya estaba allí, pues ya estaba, la plaza ya estaba dada. Y la otra tenía que ser una huérfana de médico, pues metieron a una que se llamaba Ermitas. ¿Ermitas? Ermitas se llamaba. Vaya nombrecito. La pobre no había estudiado nada y era para lo que valía, para vender los certificados. Bueno, pues mira. Y llegaba allí la gente y al principio no nos dejaban hacer nada para los médicos. O sea, llegaba un médico, al principio sí nos dejaban, pero después nos lo quitaron. Llegaba un médico y decía, me hace una instancia o me hace un oficio para pedir esto o lo otro, y nos sentábamos a la máquina y se lo hacíamos, la que fuera, con la mecanógrafa. Si estaba ocupada la mecanógrafa, pues cualquiera de nosotros. Y después nos lo prohibieron a todos. Es que joder, que no. Y venía ya, había un médico que era tío de Mercedes, esa amiga mía. ¿Mercedes? ¿Mercedes? Sí, era el tío más soberbio. Llegaba y decía, oye, muchacha, así en vez de decir señorita, decía, oye muchacha, ven acá y siéntate a la máquina y hazme un escrito. Que no podemos, don José, que no podemos. ¿Cómo que no podéis? Tú siéntate ahí, que venga el presidente aquí a decir que no puedes. Era malo, yo cuando le veía entrar. Y había otro médico que había unos talones de ¿cómo se llamaba? De talonarios de recetas o de receta, pero que era para los que estaban tenían vicios. Ahí, ¿cómo se llamaban? Talonarios de estupefacientes. Y tenían vicios. Sí, y tenían lo he dicho bien. Sí, supongo. No, estupefacientes. Sí, talonarios estupefacientes, sí, serían unas recetas especiales. Sí, eran unas recetas. Unas recetas especiales para gente que necesitara los estupefacientes. Claro. Droga, vaya. Pero resulta que iba uno que él lo necesitaba. Y a él también se lo daban, pero... ¿Y era médico? Sí, era médico también. Y cuando iba y nos le pedía me acuerdo como si fuera ahora, era de un pueblo cerca de Ponferrada. Buñuelos. Era de ahí. Y cuando lo veíamos entrar por la puerta, mira, es que cada 15 días ya estaba a por el talonario y no se le podíamos dar. Teníamos unas peleas con los médicos, es que eran... ¿Y quién se lo daba el talonario ese? ¿Otro médico? No, nosotros, pero tenían que firmar allí un papel. Y además estaba prohibido darles... les daban lo que necesitaban, pero no más de la cuenta, como que iba cada 15 días a darnos allí y nada más que le veíamos entrar ya todas nos retirábamos del mostrador, no queríamos verle. Y así fue como nos colocamos las dos. Y Amable le colocaron en la farmacia para los recaos, la farmacia de ese señor. Ese señor nos quería mucho. Bueno, allí estuvo muy formal. Era para los recaos, para hacer los recaos. Pero... Y Gustavo se sacó las 2 plazas, sacó para la Seguridad Social, pero de conserje. Para la previsión, será esa la que había antes. Sí. Para el Instituto de Previsión Nacional. Eso, una cosa de esas. Y sacó la de la Cámara. Y se quedó con la Cámara porque como estaba allí su hermana y como estaba allí su hermana, aunque después se casara. Entró de conserje él. Sí. Bueno, pues bien, ¿no? Sí. Él iba... ¿Y siguió de conserje hasta que se jubiló o qué? Sí, hasta que se jubiló. Cobraba, ¿sabes a qué se dedicaba más que nada?
la Cámara administraba muchas casas, muchas, y iba a cobrar los recibos de esas casas que administraba. Sí, sí, bien, bien. O sea que estaba casi siempre por la calle. Y así nos colocamos todas. Y Pilar luego, como se casó jovencina, porque se casó a los 19 años. ¿Y Pilar cuando se casó con Marcelino, Marcelino era guardia civil ya, no? Sí, ya era guardia civil. Había sido sargento, pero se marchó. Con 19 años. No, él era mayor, bastante mayor que ella, hombre. Ah, que era mayor, que sí, era bastante mayor. También, sí, también era mayor. Pues como había estado en la guerra, pues había estado de sargento. Y había estado en el bando nacional, claro. Sí, en el bando nacional. Después se pasó para la Guardia Civil. Por eso era Guardia Civil. ¿Y si casara con un guardia civil lo vio bien en la familia? Pues no lo veo bien, porque mi tía, la hermana de mi padre, a mi madre la dejó de hablar. Y la dijo, no tienes vergüenza dejar casar a una hija con un guardia civil, que sabes que son los que han matado a tu marido. Y bueno, sí, mi tía se enfadó mucho con ella, con mi madre, que la dejó... ¿Tu tía qué tía? Una hermana de mi padre. Ah, bueno, claro, era hermana de su Claro. ¿Y cómo se llamaba esa hermana? Dionisio se llama. Dionisio. Mi tía Dionisio. Ya,